quién aquí no le encantaría descubrir que tiene los poderes de un Jedi? Por fortuna, no tienes que esperar más porque Star Wars Jedi Survivor te permite hacer justo eso, poniéndote en los pies del joven Cal Kestis. Aquí 37 datos que tienes que saber y más allá. Hola, yo soy Cat Power y Atomic KO y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Para los que no sepan nada, Star Wars Jedi Survivor es la secuela directa de Star Wars Jedi Fallen Order y fue hecho por el mismo estudio que aquel. Así es, ambos han sido creados por Respawn Entertainment, también conocidos por joyas como Titanfall 2 y Apex Legends. Por cierto, ¿para cuándo un Titanfall 3? Lloremos. El juego continúa siendo un juego de acción y aventura, así que puedes estar tranquilo de que no cambió radicalmente de una secuela a otra. El protagonista de ambos juegos es Cal Kestis, un joven Jedi que sobrevivió a la purga de la Orden 66 durante la Guerra de los Clones, al esconder sus habilidades durante muchos años. Star Wars Jedi Fallen Order cuenta la historia de cómo Cal Kestis decide continuar siendo un Jedi y tratar de ayudar a la galaxia a pesar de que el mismísimo Darth Vader lo está persiguiendo para eliminarlo. En el trayecto, Cal encuentra todo un equipo de aliens, humanos y droides que se convierten en sus amigos y en su familia. Todo muy bonito, la verdad. Esta secuela sucede 5 años después de los eventos de Fallen Order, con Cal aún luchando por sobrevivir en un mundo francamente hostil para los Jedi en todos los frentes. Uno de sus adversarios será un senador llamado Padawan. Desde luego, todo esto ocurre en la cúspide del poder del Imperio Galáctico, así que no importa dónde vaya, Cal tiene muchos enemigos. De acuerdo al director, el juego continuará con el mismo estilo de combate que el anterior, pero mejorado. Ahora tendrás 5 diferentes posiciones para blandir tu sable de luz, donde cada una de ellas es efectiva contra distintos tipos de enemigos. Además del sable único y el sable doble, ahora también habrá un sable en forma de cruz parecido al de Kylo Ren, que servirá un poco como un ataque pesado. Este será más difícil de blandir debido a que las ventanas de bloqueo y parry son más cortas. Suena bien. Entre los ataques de la fuerza nuevos está una habilidad de estasis, similar a la que vemos en The Force Awakens, en la que serás capaz de detener enemigos y balas de blaster. Aunque en el juego anterior podías blandir 2 sables, esto era más bien un ataque especial y no su propio estilo de combate. Ahora podrás blandir 2 sables básicamente a voluntad, para darte felicidad infinita. Tristemente, dile adiós a los ponchos, porque ahora serás capaz de personalizar a Cal de muchas otras maneras, aunque la verdad sí voy a extrañar mucho los ponchos. Podrás cambiar la barba, el cabello, los pantalones y chamarra y playera de Cal, con muchas más opciones de ropa que antes. Pero bueno, Cal seguirá siendo Cal, aunque lo vistas de manera diferente. También podrás personalizar tu sable de luz, como sucedía ya en el juego anterior. Sin embargo, aquí habrá aún más opciones para hacerlo. A lo largo del camino encontrarás Jedi Chamber Trials, básicamente santuarios al estilo de Legend of Zelda Breath of the Wild, en el que deberás resolver puzzles y retos para poder obtener puntos de habilidad y cosas así. El planeta Koboh será tu base de operaciones, tendrás que visitarlo varias veces durante tu viaje y se abrirán diferentes caminos cada vez que lo visites, obvio porque tendrás nuevas habilidades, pero también por el progreso de la historia. Y si pensaste que los planetas del primer juego estaban muy vacíos, quizá quieras tranquilizarte ya de una vez. El diseñador de nivel en jefe, Martin Badowski, dijo que se esforzaron en poblar más los planetas con más NPCs, además de hacerlos más grandes. También mejoraron el viaje rápido, y quizá esta vez sí pueda ser rápido, no como antes. Las locaciones de los Mantis Landing Pads ahora serán más centrales y te darán acceso a más regiones del planeta. Además de esto, ahora serás capaz de viajar entre puntos de meditación rápidamente, lo que hará la exploración mucho más fácil. Este era uno de los puntos más débiles del juego anterior, así que qué bueno que lo mejoraron. Es posible que veamos Jedi de la Alta República durante la historia. Después de todo, Cal encontró artefactos del pasado Jedi en su viaje anterior, así que tendría sentido saber más de ellos aquí. En cuestión de combate, también hay otros cambios. Ahora tus compañeros ahí también podrán ayudarte en el combate, abriendo todo un mundo de posibilidades. Su director es Stig Amundsen, que también dirigió el primer título. En su currículum también encontrarás God of War 3 como director y God of War 1 y 2 en otros puestos.
tiene una gran lista de logros. Si quieres saber más acerca de lo que ocurrió en esos 5 años que separan ambos juegos de la serie, entonces tendrás que leer la novela llamada Star Wars Jedi Battle Scars, escrita por Sam Maggs. En esta novela encontrarás a muchos de los personajes de Star Wars Jedi Fallen Order, incluyendo a Cal, BD-1, Merrin y Grease, es decir, básicamente todos los personajes que ya amas del primer juego. Si ves Star Wars Rebels, este te va a interesar. El Inquisitor Fifth Brother, que salió en Star Wars Rebels y también en Obi-Wan Kenobi, está presente en este cómic. Ya ves, dijimos que necesitabas leerlo si realmente querías enterarte de todo. Sam Maggs también ha escrito otras historias de Star Wars, incluyendo cómics y un cuento corto. La podrás encontrar en Look on the Bright Side y The Princess and the Bog, entre otras cosas. También participó en el remake de Star Wars Knights of the Old Republic. Es muy probable que Star Wars Jedi sea una trilogía, o al menos esos son los deseos de Respawn Entertainment, que dicen que si se hace, el tercer juego utilizaría Unreal Engine 5 y todas sus opciones mágicas. Por cierto, Cal conserva todas sus habilidades del juego anterior desde el principio, por lo que podrás comenzar a explorar desde el primer momento y serás muy feliz. El juego está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y S y finalmente en PC. No, en Nintendo Switch no. Si quieres jugar en PC, necesitarás al menos un GPU Nvidia GTX 1070, pero EA recomienda que tengas al menos una Nvidia GTX 2070. Eso sí, en ambas situaciones necesitarás al menos 8 GB de VRAM. El juego en PC ocupa 155 GB, así que quizá quieras ir borrando algunos otros juegos para poder tener este. Star Wars Jedi Survivor viene en 2 ediciones diferentes, la normal y la edición deluxe. La edición normal viene con el juego y si preordenaste, también con 3 diferentes cosméticos para Cal, inspirados en la serie de TV de Obi-Wan Kenobi. La edición deluxe cuenta con otros 2 sets cosméticos, el héroe galáctico y el héroe rebelde. Estos sets hacen que Cal se parezca a Han Solo y a Luke Skywalker en episodio 4. En el set de nuevo héroe también podrás personalizar a BD-1 para que se parezca a R2-D2 o Arturito, como le decimos en México. Podrás jugarlo a partir del 28 de abril de 2023 y es publicado por Electronic Arts. Ahora sí, ya estás súper enterado de lo que necesitas saber acerca de Star Wars Jedi Survivor. Suena a que corrigieron todo lo que me molestaba del juego anterior, así que no puedo esperar para tenerlo en mis manos y poder convertirme en un gran Jedi. Es todo lo que quiero. Además, no te olvides de dar like a este video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Cat Power de Atomic.io y nos vemos en la próxima. ¡Chao!